se ve. Doctor. Perfecto, entonces, bien. Aquí dice el título CIRA, fisiopatología, pero vamos a hablar de la cuestión diagnóstica y tratamiento, de los criterios de diagnóstico y algunas generalidades de tratamiento. Como platicábamos el día de ayer, el CIRA básicamente, su principio fisiopatológico es el edema agudo pulmonar no cardiogénico. Es decir, este tipo de enfermedad o este tipo de síndrome, se puede presentar en pacientes por causas directas e indirectas, como comentamos ayer, ahorita lo vamos a repasar. De las más comunes de las directas es básicamente la neumonía, y de las indirectas pues pueden ser unas otras manifestaciones sistémicas, por ejemplo, el paciente que está con sepsis, o el paciente el gran quemado, o pacientes con síndromes inflamatorios severos, por ejemplo en el caso de la pancreatitis. ¿Cómo se define SIRA? Bueno, pues básicamente desde 1967 se reconoció este síndrome. Entonces el síndrome se caracteriza por disnea. La disnea es de carácter progresivo y una progresión hasta eso bastante rápida. La disnea puede incluso presentarse de forma tan intensa que así sucede en la mayoría de los casos hasta en el reposo. Hay hipoxemia progresiva, que es un dato muy importante, y hay infiltrados bilaterales en la placa de tórax. Inicialmente pues se le llamó SIRPA, síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto, luego ya nada más se clasificó como SIRA, y básicamente lo que ha permitido clasificar el SIRA, ya sea en leve, moderado o severo, ha sido la relación que existe entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. La presión parcial de oxígeno pues, se obtiene mediante una gasometría, y la fracción inspirada de oxígeno la podemos determinar dependiendo del aporte de oxígeno que le estemos dando al paciente. Por ejemplo, nosotros respiramos a una FiO2 al 21%, es decir, hay 21% de concentración de oxígeno en el aire que respiramos, aproximadamente es 20 punto y tanto. Y también, pues en su mayoría respiramos básicamente nitrógeno, que representa como el 78%, y 1% de otros gases. Entonces la fracción inspirada de oxígeno al aire ambiente básicamente es del 21%, y la fracción inspirada de oxígeno pues también se puede determinar desde ello dependiendo del aporte que le estén dando de oxígeno. Por ejemplo, un paciente al cual le dan oxígeno a 5 litros por minuto por puntas nasales convencionales, más o menos tendrá una fracción inspirada de oxígeno del 40%. Un paciente que le dan aporte de oxígeno pues a través de un ventilador mecánico, de hecho ahí viene el parámetro FiO2 en la pantalla del ventilador, y ustedes lo pueden regular. Lo pueden regular desde el 21% hasta el 100%. En 1994, ahí nada más voy a señalar que se introdujo una clasificación de la ASSC, que es esto, que es una clasificación europea americana, y básicamente los pacientes no se dividían como ahora, que era SIRA leve, moderado o severo, sino que también se llamaba a esta primer parte de SIRA leve, lo que conocemos como SIRA leve hoy, se le denominaba lesión pulmonar aguda y no se le reconocía como SIRA. Pero desde entonces el aporte más importante de dicha clasificación del 94 fue esto que ya les señalaba, o sea, la relación o el cociente que existe entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Se concluyó en aquel entonces que lesión pulmonar aguda se asignaría a los pacientes que tenían este cociente o esta relación entre 200 y 300, por eso ahí dice menos de 300 en el primer punto, lo tendrían, vamos a decir, de 200 a 300, y un SIRA pues ya establecido como moderado entre 200 y 300, y un SIRA severo ya menos de 200. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes tienen un paciente con una presión parcial de oxígeno, en la gasometría, que le reporta que tiene 65 milímetros de mercurio, 65 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, y su fracción inspirada de oxígeno, supongamos que este paciente pues está con ventilación mecánica, su fracción inspirada de oxígeno es del 70%. ¿Qué relación PaO2-FiO2 tiene este paciente? Entendiendo que es una división, o sea, un cociente, ¿cuál tendría? PaO2 de 65, fracción inspirada de oxígeno de 70, les dije, ¿no?
¿Alguien? De 0.92. Exacto. Entonces, realmente se expresa en números absolutos. En este caso, o sea, números enteros sería 92. Su relación PAO2, FIO2 sería de 92. Entonces, básicamente sería un SIRA severo, digo, para la clasificación actual. Entonces, de esa manera se va a clasificar. Fíjense que ya después se propuso la definición de Berlín, que es esta. Básicamente se requieren 3 criterios, que sería la temporalidad, la radiografía de tórax y el origen del edema, como habíamos señalado. Temporalidad es básicamente, ellos le llaman insulto pulmonar, es decir, que el factor de riesgo que desencadenó el SIDA haya ocurrido en el lapso de no más de una semana. Por ejemplo, si el paciente empezó con una neumonía hace 3 días, si el paciente empezó con una pancreatitis, no sé, hace 5 días, si el paciente tuvo, se estuvo que condiciona daño pulmonar, que el paciente presente estas características en el periodo de una semana a partir de que tuvo este insulto, le llaman a ellos en el artículo original. Número 2, la radiografía de tórax, como habíamos mencionado, y como bien lo ponían sus compañeras ahí el día de ayer, que haya opacidades bilaterales. Y otra cosa muy importante es que estas opacidades no sean explicadas por derrame pleural, por atelectasia o por nódulos, es decir, que sean opacidades que estén sugiriendo áreas de consolidación. Y ya veíamos la consolidación, cómo se ve, como una mancha blanca, que puede tener un broncograma aéreo en su interior, en una radiografía o en una tomografía. Y número 3, el origen del edema. Si ustedes se dieron cuenta el día de ayer, cuando ponían 2 imágenes ahí de la radiografía de tórax, veíamos que el edema agudo pulmonar cardiogénico, pues básicamente, y lo insistimos mucho, se da en el contexto de pacientes que tienen cardiopatía, obviamente, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca, que tienen antecedente de algún infarto, que tienen antecedente de alguna valvulopatía. Pero en el caso de SIDA, dijimos que es la traducción fisiopatológica es el edema agudo pulmonar no cardiogénico. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo podemos determinar qué es cardiogénico o no cardiogénico? Bueno, eso se puede estimar a través de un ecocardiograma. Es decir, si se solicita un ecocardiograma, en el ecocardiograma, así como veíamos, por ejemplo, en la tromboembolia o en la hipertensión pulmonar, que se pueden determinar si existen datos de disfunción ventricular derecha, en el ecocardiograma transtorácico también se pueden ver datos ahí. También se puede ver si hay datos de disfunción ventricular izquierda, o sea, disfunción del ventrículo izquierdo, que a final de cuentas es lo que condiciona el edema agudo pulmonar cardiogénico. Si no se encuentran esos datos de edema agudo pulmonar cardiogénico y tenemos todas las otras características, pues definitivamente consideramos el diagnóstico de SIDA. Muchas veces ni siquiera se requiere descartar por ecocardiograma, digo, ya con saber la historia clínica del paciente, si empezó con una neumonía o tuvo algún traumatismo o estrés fisiológico importante y aparecen estas opacidades en el lapso de una semana a partir de que inició con la enfermedad, pues básicamente ya se considera un diagnóstico de SIDA. Entonces, dijimos temporalidad, una semana a partir de que haya presentado empeoramiento o nuevos síntomas respiratorios, ¿no? Radiología de tórax, pues opacidades bilaterales, y la tercera es que estos datos no se han explicado por recarga de volumen o insuficiencia cardíaca. Siguiente diapo, lo que decíamos ahorita, por oxigenación, ¿cómo se clasifica el SIDA? Leve, moderado, severo. Evidentemente el severo pues, es el que conlleva mayor posibilidad de mortalidad. Si se fijan ustedes, aquí aparece esta famosa relación PAO2-FIO2, que la determina ante qué tipo de SIDA nos encontramos. Ahorita dijimos que el paciente tenía una relación de 92, ¿ahí en cuál estaría? Pues en el severo, ¿no? Si el paciente tuviera una relación, digamos, para considerar moderado, debería tener más de 100, pero menos de 200. Si el paciente tuviera un leve, digamos que tiene más de 200, pero menos de 300. Entonces, eso permite clasificar el SIDA, ¿no? ¿Y por qué permite clasificarlos? Si se fijan, el día de ayer les había comentado yo que en el caso del edema agudo pulmonar cardiogénico, al paciente se le puede dar tratamiento con algo que se llama ventilación no invasiva. Y les dije, bueno, de los pacientes con SIDA, prácticamente todos se intuban, no todos requieren ventilación mecánica. Sin embargo, en el grupo leve,
habrá un grupo muy selecto de pacientes donde también se les puede dar ventilación no invasiva, de los que están clasificados como leves por este índice de oxigenación. Sin embargo, no es como que el tratamiento estándar. Normalmente se les da una prueba de 1 hora con ventilación invasiva y si no funciona, pues básicamente se intuban también. Obviamente el paciente que tiene una clasificación moderada o severa, pues evidentemente tendrá más síntomas, ¿no? Su estado respiratorio estará más alterado. Entonces aquí están las diferencias que ocurren en relación a la modificación de la clasificación de la EC del 94 y de Berlín de 2001. Del 94 consideraron como tal el inicio agudo, ya en la de Berlín actualizada, que lo que comentábamos, que tendría que haber por lo menos síntomas a partir de una semana, que se encuentran en el periodo de una semana a partir del insulto o el daño pulmonar. Las imágenes, pues no ha cambiado esto prácticamente, nada más que las opacidades bilaterales que se presentan no sean explicadas por lo que ya señalábamos de atelectasia, nódulos o derrame. El origen del edema pulmonar, si se fijan ahí en la clasificación de la EC, ahí dice presión en cuña. ¿Cómo quedamos que se mide la presión en cuña? ¿Con qué método? ¿Con qué estudio se medía la presión en cuña? O presión de enclavamiento. Exacto, cateterismo cardíaco derecho. Entonces, imaginen ustedes, si es el cateterismo, se imaginan ustedes que a cada paciente que tuviera CIR le tuvieran que hacer un cateterismo cardíaco derecho, pues por eso se quitó esta situación. Y ahora, si se fijan del lado derecho, en la clasificación del Berlín del 2011, que es la que usamos, aquí dice nada más, requiere descarte con parámetros objetivos, ecocardiografía, si el paciente no presenta factores de riesgo para SIDA. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pues son los que vienen ahí que ya habíamos señalado: neumonía, sepsis, aspiración, bueno, ahí vienen todos, pancreatitis, daño pulmonar por inhalación, etc. Y la otra cuestión que varió de las dos clasificaciones, lo que ya mencionábamos también, que antes se llamaba Alcira prácticamente, se clasificaba en dos, en lesión pulmonar aguda, que es eso que dice Ali, quería decir acute lung injury, y básicamente si tenía menos de 300 ya se decía tiene lesión pulmonar aguda, ¿no? Y ya se clasificaba como SIRA si el índice de oxigenación estaba por debajo o igual a 200. Y acá no, la de Berlín pues ya se estableció leve, moderado y severo de acuerdo a la clasificación del índice de oxigenación. Mencionamos nuevamente PAO2 FiO2 menor de 100, PAO2 FiO2 entre 100 y 200 y PAO2 FiO2 de leve de 200 a 300. Si se fijan, del lado derecho dice con PIP o CPAP. El PIP es la presión positiva al final de la expiración. Ese es un parámetro que ustedes pueden fijar en la ventilación mecánica invasiva y no invasiva, y que básicamente consiste en que se le aplica una presión al alveolo para que éste no se colapse precisamente durante la expiración. Es decir, el alveolo quede insuflado con una presión. Normalmente, siempre me repito este ejemplo, imagínense un globo nuevo. Si han visto los globos nuevos, cómo tienen que estirarlos y soplarles más fuerte al principio como para que se inflen. Bueno, eso sucedería normalmente en un pulmón normal si no le aplicáramos PIP. Entonces, ¿cómo consideran ustedes que sea más fácil inflar un globo cuando lo han inflado? ¿Inflarlo desde el principio o que ya esté un poco lleno de volumen de aire del globo cuando empiezan a soplar? Exacto, que ya esté lleno de aire. Y precisamente esa presión o ese poquito de aire que quede en el globo para que ustedes no lo inflen desde el principio, eso podría ser la analogía del PIP. Es decir, es una presión que se queda ahí en los alvéolos y que evita que el alvéolo se colapse por completo. Porque si ustedes trataran de inflar el pulmón o este globo desde el principio cada vez, eso aumenta las fuerzas de cizallamiento a nivel del alvéolo. Y eso condiciona, a final de cuentas, más lesión pulmonar. Entonces ustedes tienen que entender algo desde ahorita.
y es que la ventilación mecánica no es tratamiento de nada. La ventilación mecánica no es un tratamiento, o sea, la ventilación mecánica únicamente nos ayuda a ganar tiempo para que el paciente obviamente no caiga en paro. Pero con el mismo ventilador podemos lastimar en demasía el pulmón del paciente, o sea, podemos provocarle más daño. Y ahorita vamos a ver algunos conceptos de eso. La intención es que conozcan este concepto de PIP, de presión positiva al final de la expiración, y bueno, que básicamente presión y tener un PIP mayor o igual a 5, que normalmente siempre que programamos un ventilador mecánico, lo mínimo que le debamos poner de PIP, siempre el paciente es mayor o igual a 5. ¿Okay? Puede empezar en 5 y no hay problema, y de ahí hacia arriba dependiendo del requerimiento que tenga el paciente. Entonces, otra cuestión importante aquí dentro de la fisiopatología del SIRA y que ustedes deben comprender es precisamente esta situación. El SIRA se divide en 3 fases en la histopatología. Una fase exudativa, una fase proliferativa y una fase fibrótica. Vemos ahí los días más o menos que abarca cada fase. Normalmente la fase exudativa pues sería en la primera semana, la proliferativa en la semana 1 a 2, 1 a 3 y ya la fase fibrótica a partir de las 3 o 4 semanas. ¿Y por qué es importante conocer esto? Bueno, es importante conocerlo porque normalmente cuando ventilamos a un paciente con SIRA, fíjense que resulta bastante fácil en cierta medida ventilarlo al principio, pero a medida que transcurre el tiempo se vuelve más difícil la ventilación, porque prácticamente ese pulmón lo que va sucediendo es que se va endureciendo más, o sea, le suceden como cambios de tipo fibrótico, como los que suceden en las neumopatías intersticiales. Entendamos entonces que en la fase exudativa, ahorita lo vamos a ver en un esquema, básicamente lo que predomina es material proinflamatorio en el alveolo, y con la presión positiva que le metemos por el ventilador, podemos en cierta medida limitar el paso de líquido a través del aumento de la permeabilidad capilar hacia los espacios alveolares. En la fase proliferativa, evidentemente, va a condicionar esto que haya deposición de algunas células que a largo plazo condicionarán pues, una fase fibrótica, donde básicamente predominan los fibroblastos y que condicionan pues, que haya mucho depósito de colágeno y por ende remodelación de la estructura del alveolo. Entonces, a lo que quiero llegar con este esquema es que es importante conocer las fases del SIRA, porque evidentemente entre más nos tardemos probablemente en resolver la situación que originó el problema inicial, y cumplir con ciertos parámetros que llamamos de protección pulmonar. Entonces, si se fijan aquí, eso básicamente es el concepto general que ocurre, por ejemplo, en la fase exudativa, pues tenemos, por ejemplo, muchos recubrimientos de membranas de hialinas, que es estas especies de membranas que cubren las superficies alveolares y se empiezan a formar estas células, se llaman histocitos, y que provocan también edema septal. Básicamente vemos aquí cómo está la estructura de un alveolo normal y cómo se ve recubierto por membranas de hialinas en la fase exudativa. ¿Por qué? Porque hay mucho material proinflamatorio prácticamente aquí al interior del alveolo. En la fase proliferativa, pues aquí lo que sucede, la hiperplasia de los neumocitos tipo 2, empieza a haber un cambio de epitelio, sobre todo a nivel de los bronquiolos respiratorios y de los alveolos, y hay proliferación de fibroblastos y miofibroblastos. Por eso se llama proliferativa, porque proliferan estas células. Y ya básicamente en la fase fibrótica, pues básicamente el pulmón se remodela por tejido con colágena densa, hay zonas de fibrosis y cicatrices, entonces entendamos que pues, básicamente no es lo mismo ventilar un pulmón que está más inflamado a un pulmón que ya entró en una fase fibrótica. Y esos mismos mecanismos fisiopatológicos pues básicamente se resumen en este esquema, es decir, tenemos la lesión de la membrana alveolo-capilar, que es de lo que hablaban ayer sus compañeras, el aumento de la permeabilidad del endotelio y del epitelio, el edema intersticial del alveolo, eso pues, evidentemente va a condicionar alteraciones en la oxigenación. Esto, pues, las lesiones del neumocito tipo 2, recordemos que el factor surfactante se acumula precisamente en los cuerpos laminares de los neumocitos tipo 2, eso va a provocar disminución del surfactante. Y recordemos que el surfactante es un
una sustancia que ayuda a mantener distendido el alveolo. Entonces esto va a condicionar que el alveolo se llene de material proinflamatorio, es decir, de este edema intersticial alveolar intenso, pero que a su vez se favorezca el colapso de los alveolos. Entonces, si se colapsan los alveolos y se llenan de material proinflamatorio, pues evidentemente no se puede llevar a cabo el intercambio de gases, ¿no? Esto pues va a condicionar cambios en la ventilación-perfusión, cortocircuitos de lo que hablábamos y también disminución de la distensibilidad. Fíjense que aquí en este concepto de CIRA o en CIRA surge este concepto de distensibilidad. Distensibilidad es un concepto que utilizamos mucho en ventilación mecánica porque básicamente la distensibilidad se ejemplifica también estableciendo un cociente. Es decir, tenemos un cambio en el volumen, o sea, un delta de volumen sobre un delta de presión. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense ustedes que tienen este mismo globo, ¿no? Y que ustedes, vamos a decir, dijimos que es un delta de volumen sobre un delta de presión, la distensibilidad. Digamos que ustedes le meten de presión a este globo 10 centímetros de agua. Y por esos 10 centímetros de agua de presión que ustedes le metieron, este globo se insufla 500 mililitros, ¿no? Y ahora tenemos un segundo paciente donde le metemos de presión 10 centímetros de agua, pero se insufla el balón o el globo 250 mililitros. El primero le metíamos 10 centímetros de agua que se insuflaba 500 mililitros. Y al segundo le cuenta cuál de los dos pacientes tiene menor distensibilidad, el primero o el segundo. Exacto, el segundo. ¿Y esto por qué creen que sucede? Bueno, pues sucede precisamente porque en el paciente con SIRA, les decía yo que a medida que van pasando los días, podemos entrar a una fase proliferativa y una fase fibrótica. Entendemos entonces a mayor deposición de fibras de colágeno, mayor acumulación de fibroblastos y miofibroblastos, evidentemente, y eso dificulta demasiado la ventilación. ¿Por qué? Porque ahora nos encontramos o nos enfrentamos ante un pulmón que se encuentra básicamente más rígido, y eso en cierta medida también limita la cantidad de volumen y de presión que le podemos meter, porque le podemos causar algo que se llama volutrauma, barotrauma, incluso telectrauma. Ahorita lo vamos a revisar eso. Entonces, bueno, entendido ese concepto de distensibilidad que está directamente relacionado con la situación de los mecanismos fisiopatológicos, vemos esta imagen, que es una imagen prácticamente igual o similar a la que pusieron el día de ayer. Tenemos aquí prácticamente el capilar, tenemos aquí en medio el intersticio y tenemos aquí el alveolo. Del lado derecho, perdón, de su lado izquierdo, esto es un alveolo normal, y del lado derecho prácticamente es un alveolo con lesión durante una fase aguda de SIRA. Si se fijan en la fase normal, pues la membrana alveolo-capilar, que es básicamente esto, dijimos que la membrana alveolo-capilar está constituida por las células endoteliales. Si ven el núcleo de la célula endotelial aquí y ven cómo está aplanada la célula endotelial. Aquí tenemos los eritrocitos al interior del capilar. Luego tenemos esta línea, que es como una línea azul que está por debajo de la célula endotelial, que es la membrana basal. Luego tenemos este otro canalito, que es el intersticio. Y luego tenemos acá desde este otro lado las células planas constituidas por los neumocitos tipo 1. Aquí está el núcleo. Y acá estas células cúbicas que con su núcleo, que serían los neumocitos tipo 2. Y bueno, aquí puede haber macrófagos alveolares, claro que sí, son células de defensa que normalmente tenemos presentes ahí en el alveolo. Entonces, básicamente aquí cuando llega el oxígeno, el dióxido de carbono, pues el proceso de difusión se realiza pues, de una forma normal, porque la membrana es delgada. Pero todo lo que ocurre acá, toda la cascada de eventos que se dan, por ejemplo, durante la fase aguda, todas las células que se activan, o sea, aquí no debería haber neutrófilos, y hay neutrófilos activados aquí en la fase aguda. Hay detritos celulares, deposición de algunas fibras de fibrina, liberación de gran cantidad de citocinas que activan a su vez a los macrófagos.
pérdida del factor surfactante. Si se fijan, incluso hay necrosis de las células tipo 1, o sea, se daña el epitelio alveolar y empieza a haber cierta deposición de estas fibras de colágeno. Y básicamente vean ustedes cómo se engrosa en demasía el intersticio, y eso evidentemente pues va a condicionar mayor demarginación también de neutrófilos, mayor incremento de la permeabilidad vascular y fuga de líquido al interior del alveolo. Vean que este nivel que viene aquí representa la cantidad de líquido o de material inflamatorio que puede haber en un momento determinado durante la fase aguda, comparado con un alveolo sano. Entonces imagínense, que llegue aquí el oxígeno y que tenga que atravesar todo esto hasta acá, pues evidentemente eso es lo que condiciona una hipoxemia severa. Y entendiendo esto, pues bueno, aquí vemos los hallazgos más importantes, tanto la fase exudativa, proliferativa y fibrótica. Esto pues básicamente ya no lo vamos a revisar, ya ahí quedó, espero yo, bien comprendido. Y lo que me interesa que revisemos es sobre todo esta parte. Fíjense que les decía yo que el paciente con SIRA, como se enfrenta a una hipoxemia severa, muchas veces este paciente va a acabar con ventilación mecánica, de hecho en la gran mayoría de los casos. Y básicamente lo que deseamos en un paciente que tiene SIRA, pues es aumentar el reclutamiento de alvéolos. ¿Qué nos referimos con reclutamiento? Pues a que muchos de esos alvéolos que están colapsados, pues que se distiendan, o sea, que se vuelvan a inflar. Pero también lo que deseamos es no provocar sobredistensión del alvéolo. O sea, imagínense, ¿qué sucede si ustedes le empiezan a meter un montón de aire a ese globo del que hablábamos al principio? Y le meten, y le meten, y le meten aire, y le meten aire, y le meten aire. Pues digo, en la vida real lo que pasará con ese globo en algún momento es que prácticamente se reventará. Y en el alvéolo, pues pudiera suceder, a lo mejor no que se reviente, digo, que sí puede llegar a suceder. Incluso los pacientes cuando tienen una presión intraalveolar sumamente elevada pueden tener ruptura alveolar y neumotórax. Pero normalmente, digo, lo que sucede en muchos casos es que el alvéolo se sobredistiende. Entonces, el hecho de sobredistenderlo más allá del volumen normal, pues obviamente va a condicionar lesión en el alvéolo para evitar inflarlo desde el principio. Porque básicamente, si ustedes se fijan, no es lo mismo inflar, decíamos, ese globo desde el principio que cuando está un poco inflado ya. Porque si se fijan, si lo quieren inflar desde el principio, le tienen que meter más presión. Y si ustedes le meten más presión cada vez al alvéolo, pues evidentemente también lo van a lesionar. Entonces, todas estas cuestiones que ven aquí, de tipo de lesión mecánica asociada al ventilador, existen y las vemos prácticamente, digo, cuando al paciente no se le cumplen esas metas de protección pulmonar. El volutrauma, pues evidentemente será trauma causado por sobredistensión, o sea, porque le meten más volumen del que deberían. Al teletrauma, porque no le ponen PIP, y básicamente esto condiciona que el alvéolo se colapse siempre en la expiración, y al momento de reclutarlo, pues le tienen que meter más presión, y esto provoca fuerzas de cizallamiento en la pared alveolar y ruptura. Biotrauma, pues es la inflamación sistémica y pulmonar debido a la ventilación mecánica, es decir, el hecho de que el paciente esté con ventilación mecánica, eso también puede provocar liberación de sustancias proinflamatorias. Barotrauma, pues daño provocado por las presiones altas en la vía aérea. Imagínense ustedes, decíamos de la distensibilidad. O sea, si ustedes tienen un pulmón cada vez menos distensible, pues evidentemente el riesgo de que el paciente tenga barotrauma se incrementa significativamente, porque ahora tendrán que meterle más presiones para lograr prácticamente el mismo volumen que lograban en un principio. Y la otra situación es la toxicidad por el oxígeno. Fíjense que en cuanto a la toxicidad por el oxígeno, muchas veces algún paciente de ustedes les va a preguntar, no sé si el paciente usa oxígeno en su casa. Doctor, ¿es cierto que el oxígeno es tóxico? La realidad es que a las concentraciones que se usan por puntas nasales, por ejemplo en domicilio, el oxígeno no tiene capacidad de ser tóxico. Es decir, así usted le pongan 5 litros por minuto, que son hasta eso relativamente pocos los pacientes que suelen requerir 5 litros por minuto, y que alcanza con eso una fracción inspirada de oxígeno del 40%, prácticamente no es tóxico el oxígeno. Lo que se recomienda es tener fracciones inspiradas de oxígeno por debajo del 60%. Y normalmente fracciones inspiradas de oxígeno de 60% o más únicamente se alcanzan con dispositivos de entrega de oxígeno que solo se encuentran disponibles en los hospitales. Claro, habrá sus excepciones, por ejemplo,
una mascarilla con bolsa reservorio se puede tener en domicilio, sí. Un sistema Venturi que entrega fracciones inspiradas de oxígeno hasta el 90%, sí. Pero digo, un paciente no va a tener ese cuando normal que tenga tanto requerimiento de oxígeno. La misma disnea luego obliga a buscar atención hospitalaria. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que la toxicidad por oxígeno existe y se puede presentar sobre todo con fracciones inspiradas de oxígeno por arriba del 60%. Y eso se lo pueden entregar, les había dicho yo que en un ventilador mecánico pueden entregar desde el 21 hasta el 100%. Entonces, habrá que limitar en la medida de lo posible el tiempo que un paciente esté con fracciones inspiradas de oxígeno por arriba del 60%. Y esto otro que viene aquí en el cuadro 3, que son estrategias para disminuir la distensión pulmonar. Bueno, esto vamos a verlo aquí en este cuadro. Esto básicamente lo que ejemplifica son medidas de protección pulmonar. Fíjense, normalmente cuando ventilamos a un paciente y está intubado, pues evidentemente lo tenemos sedado en forma inicial. Habrá que despertarlo en algún momento cuando ya se esté pensando retirarle la ventilación mecánica. Normalmente los modos que se usan en ventilación mecánica pueden ser controlados o pueden ser asistidos. Los modos controlados pues, son aquellos donde el ventilador prácticamente hace todo el esfuerzo, prácticamente entrega toda la presión y volumen que usted le programa. O sea, el paciente no interviene ahí en la ventilación. Y los modos asistidos son aquellos donde el paciente pues, evidentemente tiene cierto esfuerzo espontáneo y el ventilador, como su nombre lo indica, lo asiste. Es decir, si el paciente tiene un esfuerzo espontáneo muy leve y mete 250 mililitros, ustedes requieren que meta 500, el ventilador lo va a asistir para que logre esos 500. Pero bueno, normalmente en CIRA siempre empezamos con modos controlados. Algo muy importante en CIRA es que si bien la ventilación mecánica, como les decía, no es tratamiento de nada, sí se han identificado algunas variables que nos han llevado a la conclusión de que estas han tenido repercusión para disminuir la mortalidad en este grupo de pacientes. Por ejemplo, anteriormente los pacientes con SIDA se ventilaban con volúmenes muy elevados. Suponiendo algo, se ventilaban con volúmenes de hasta 12 mililitros por kilo de peso. Pero es peso predicho, no es peso real. El peso de ventilación mecánica siempre se utiliza peso predicho. Y para eso hay fórmulas para hombres y para mujeres. Pero supongamos que ustedes tienen un paciente con un peso predicho de 60 kilos y lo ventilan con 12 mililitros por kilo, como se hacía antes, ¿cuántos mililitros de volumen tidal o volumen corriente le tienen que poner? Entendamos que el volumen corriente es el volumen que prácticamente inhalamos con cada respiración. Entonces, si calculamos a peso predicho de 60 kilos y se lo calculamos a 12 mililitros por kilo, ¿cuánto volumen tidal le tendrían que poner a ese paciente? Así es, 720, imagínense, 720 mililitros. Entonces, ¿qué se dieron cuenta los pacientes, los del grupo que estudiaban SIRA? Pues que los pacientes, si se ventilaban con un volumen tidal muy elevado, pues obviamente se morían más que los que se ventilaban con volúmenes tidales bajos. Y esa fue una conclusión muy importante, porque prácticamente los estábamos matando con el ventilador. Entonces, lo que se recomienda ahora, por ejemplo, es que el volumen corriente se ajuste idealmente a 6 mililitros por kilo. Entonces, ese mismo paciente de 60 kilos de peso predicho, calculado su volumen tidal a 6 mililitros por kilo, ¿cuánto da volumen tidal? $360, exacto. Si notan que, por ejemplo, 720 es el doble de 360, o sea, si ven que está sumamente dispar este volumen tidal, entonces este volumen tidal que se calcula ahora, les digo, puede ir desde 4 mililitros por kilo, 6 mililitros por kilo y en algunas ocasiones hasta 8 mililitros por kilo, pero lo ideal es que sean 6 mililitros por kilo de volumen corriente o volumen tidal. ¿Y por qué sucedía que se morían más?
Pues porque estábamos dañando más el alveolo. O sea, no es lo mismo que ustedes a este baloncito que está todo ahí inflamado le metan 360 de volumen a que le metan 720 y lo sobredistiendan. Es decir, todos esos pacientes que se ventilaban antes con 12 o 10 los estábamos sobredistendiendo y eso provocaba mucha lesión a nivel del alveolo. Otra cuestión importante es que cada vez que ustedes le meten volumen, pues obviamente, ocurre cierto cambio de presión en el alveolo. Esta presión, que se llama presión meseta, y se llama presión meseta porque se mide haciendo una pausa inspiratoria con una maniobra ahí en el ventilador, lo importante es que esté por abajo de 30 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque esta presión meseta es un subrogado de la presión alveolar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esta presión meseta nos indica en forma indirecta, hasta cierto sentido, cómo está la presión alveolar. Y se ha observado que aquellos pacientes que tienen una presión meseta por debajo de 30 centímetros de agua tienen una menor mortalidad que aquellos que tienen una presión meseta por arriba de 30 centímetros de agua. De forma tal que hasta el momento pudiéramos concluir que un volumen corriente de 6 mililitros por kilo y una presión meseta por debajo de 30 centímetros de agua son las dos medidas de protección pulmonar más importantes que existen. Hay otras, claro que sí, para efectos de esta plática, las dos más importantes son esto: volumen corriente bajo, 6 mililitros por kilo, presión meseta por debajo de 30 centímetros de agua. Eso es pregunta examen. Y aquí vienen otras variables, por ejemplo, objetivo de pH arterial, que sí, puede estar entre 7.3 y 7.45, eso no hay problema. Y estas otras tablas que propone el grupo de ArtsNet, que son los que manejan CIRA, de PIB y fracción inspirada de oxígeno. Es decir, aquí hay una tabla, esta es una tabla de PIB alto y fracción inspirada de oxígeno, y hay otra tabla de PIB bajo y también fracción inspirada de oxígeno. Estas tablas son como una guía, es decir, para que nosotros vayamos disminuyendo los parámetros ventilatorios. No pocas veces cuando se acaba de intubar al paciente, pues tiene un requerimiento muy alto de oxigenación y a veces tenemos que dejarlo con una fracción inspirada de oxígeno inicial del 100%. Esto en forma inicial nada más. Y ya después se la vamos disminuyendo. Y a veces requieren PIB muy alto, vaya. O sea, ¿por qué? Porque entendamos que a veces el alveolo es difícil de reclutar. Si está todo colapsado y lleno de secreciones, pues la presión que le tenemos que meter para que se abra suele ser bastante elevada. Entonces, lo que se tiene que hacer pues es ir disminuyendo en forma concordante la fracción inspirada de oxígeno con la PIB. Por ejemplo, si tiene 90 de fracción inspirada de oxígeno, le corresponderá un 14 de PIB. 80 de fracción inspirada de oxígeno, 14 de PIB, 70, 14, y de ahí nos vamos hacia abajo igual, tanto con PIB como con fracción inspirada de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, eso nada más para que lo conozcan, pero lo que sí quiero que se lleven de aquí es esto: volumen corriente y presión meseta, ¿no? Bueno, entonces, entender que el SIDA pues, es una enfermedad que puede conllevar hasta un 50% de mortalidad prácticamente. La mortalidad también depende del estado o de las otras comorbilidades que tenga el paciente, y normalmente las causas de SIDA les decía que pueden ser directas o indirectas, y de las causas directas pueden condicionar mayor daño pulmonar porque evidentemente la lesión o el órgano blanco es el pulmón, como sucede por ejemplo en la neumonía, en la inhalación de tóxicos, en el ahogamiento, en la broncoaspiración. Y habrá otras causas sistémicas, como les decía yo, como el choque séptico, la pancreatitis, que no condicionen tanto daño a nivel pulmonar y que el paciente pueda resolver más fácil de esa lesión, ¿no? Bueno, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Doctor, entonces podríamos decir que dependiendo la fase en la que esté, sería entre mayor sea la fase, menor sería la insuflación y la distensibilidad del pulmón. Sí, la realidad es que, o sea, en la práctica no hay una forma de saber exactamente en qué fase se encuentra el paciente en SIRA. Esto lo sabemos por estudios histopatológicos que se han hecho en pacientes dependiendo del número de semanas que lleven con la enfermedad. Pero pudiera
inferirse que aquellos pacientes obviamente que se acaban de intubar o que tienen una semana que iniciaron con los síntomas, pues están en una fase exudativa y de ahí en adelante pues ya una proliferativa y una fibrótica, pero no hay una forma exacta de saberlo. Lo que sí sabemos es que existe cierta relación entre la disminución de la distensibilidad y la fase en la que se encuentra. Es decir, tentativamente, un paciente que se encuentra en fase proliferativa o fibrótica tendrá menor distensibilidad que uno que se encuentra en fase exudativa. Pero para términos prácticos, probablemente, digo, a ti lo que más te va a interesar sobre todo es que mantenga cierto grado de distensibilidad y retirar el ventilador pronto, si es que se puede. Porque a lo que sí te vas a enfrentar, y eso es para saberlo, es que entre más vías de ventilación mecánica pase el paciente, probablemente más difícil sea ventilarlo por estos cambios fisiopatológicos que se van presentando. Bien, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí. Por ejemplo, el volumen corriente que nos dio y la presión meseta, ¿eso solamente equivale para el CIRA o se puede utilizar también para otras, para cuando utilicemos el ventilador? No, estos son específicamente medidas de protección pulmonar para CIRA, pero ustedes se van a dar cuenta que en la práctica muchos de los pacientes que se intuban por una cuestión respiratoria, muchos de esos hacen CIRA. Entonces, normalmente siempre se manejan con medidas de protección pulmonar. Sin embargo, por ejemplo, habrá pacientes que no tienen CIRA y que aún así se pueden manejar incluso con 6 a 8 mililitros por kilo de peso de volumen corriente. O sea, un paciente que no tiene CIRA y se intuba por otra cosa, lo pueden manejar con 8 mililitros por kilo de peso. Pero un paciente que tiene CIRA o que tienen dudas si está cursando con un CIRA en forma inicial, hay que ventilarlo con 6 mililitros por kilo de peso. O sea, ya no ventilamos con 10 o con 12 como se hacía antes. Ya ventilamos nada más con, 6 a 8 mililitros por kilo de peso. Porque se van a dar cuenta ustedes que incluso si hubiera un paciente que se requiere intubarse por alguna otra cuestión, no sé, que entró a una cirugía abdominal y no lo pudieron extubar y lo tienen ventilado, realmente se dejan llevar muy fácil por el ventilador porque hasta ese momento no tienen lesión pulmonar. Entonces el pulmón se infla, se insufla y desinsufla con una facilidad tremenda. Entonces ni siquiera tienen que preocuparse tanto por la ventilación. Pero un paciente con CIRA, a ese hay que ponerle medidas de protección pulmonar. Pero en términos generales, pueden ventilar ustedes a un paciente normal con 8 mililitros por kilo de peso, por decir algo. Gracias. Sí. Doctor, disculpe, ¿podría volver a repetir lo de la presión meseta, por favor? Sí, presión meseta me refería a que la presión meseta es un indicador indirecto hasta cierta medida de cómo está la presión alveolar, porque hasta el momento no hay una forma totalmente fidedigna de que podamos medir la presión al interior del alveolo. Entonces la presión meseta nos da una idea, en cierto punto, bastante precisa de cómo se encuentra la presión al interior del alveolo. Y dijimos que uno de los mecanismos de lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica es precisamente el barotrauma, es decir, el trauma que se produce en el alveolo resultado de presiones elevadas. Entonces se ha llegado a la conclusión y se ha visto en estudios que aquellos pacientes que tienen una presión Z menor de 30 centímetros de agua tienen una menor mortalidad que aquellos que tienen una presión Z por arriba de 30 centímetros de agua. Entonces, la presión Z es un subrogado de la presión intraalveolar y hay que mantenerla siempre por debajo de 30. ¿Alguna otra pregunta?
¿Preguntas? ¿No? Bueno. ¿Qué crees que toca el día de mañana, perdón? Ok. Hoy reviso lo de Luis Física y les envío las observaciones. ¿Vale? Bueno, nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, hasta mañana.